Cordial saludo, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a nuestro video explicativo de la guía número 3. El tema que nos correspondió es el artículo de opinión. Entonces vamos a empezar respondiendo la primera pregunta: ¿qué es un artículo de opinión? Un artículo de opinión es un texto en el que el autor busca plasmar sus creencias e ideas acerca de un tema de interés. El objetivo principal, pues ya sabemos que es convencer, pero también orientar y entretener. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son sus características? Las características principales es la brevedad. El artículo debe ser corto. El nombre del autor siempre debe aparecer. Debe contar con argumentos y con fundamentos fuertes. Los temas son variados, pero se sugiere que sea de un hecho de interés y de actualidad. De igual forma, quiere brindar pues una mirada desde lo personal para despertar la conciencia crítica del lector. ¿Cuál es su estructura? Entonces, como en primer lugar tenemos el título que identifica el tema del escrito. Después tenemos la introducción que de forma detallada nos menciona de qué se trata el tema y sitúa al lector en el contexto. El cuerpo son los argumentos y ejemplos para tratar de comprobar nuestras ideas que fueron expuestas en la parte de la introducción, y la conclusión resume lo escrito, pero también invita al lector a la reflexión. La columna de opinión, por ser un artículo que se publica en periódicos y revistas, su finalidad y su estructura son fijas, son más fijas que la anterior. El artículo de opinión es más abierto y es más general. Este tipo de textos buscan transmitir información y divulgar unas ideas asociadas a personas o entidades concretas. Entonces, en este caso, pues se busca mencionar ya hechos más concretos, ya mencionar incluso personalidades o personajes importantes en nuestra realidad. Entonces, es un poquito más específico que el texto de opinión. Algunas de sus características es la subjetividad. El autor da su opinión, da sus ideas acerca de un tema para tratar de nuevo de convencer al lector. Otra característica es la actualidad. Los temas que se tratan en esta clase de textos de la columna deben generar debate y polémica. Esa es la principal característica. Y estos textos por lo general tienen una personalidad propia. Entonces, aquí vemos cómo ciertos autores tienen un tipo de redacción diferente a otros, utilizan palabras, vocabulario más elevado o son muy descriptivos. Cada columnista tiene su personalidad y la imprime en los textos que escribe. La estructura. En el primer párrafo se menciona el tema y la tesis que se quiere comprobar a lo largo del escrito. En los siguientes párrafos, porque pueden ser varios, no se puede decir si son uno o dos, sino varios, se van a desarrollar los argumentos para comprobar dicha tesis. Y en el último párrafo se da una conclusión también a manera de reflexión. Las actividades para esta guía. Entonces, ya observamos que el artículo de opinión de alguna forma es más general que la columna. Sin embargo, con la explicación de la guía, vamos a escribir cuál es el propósito de las dos, usando palabras clave. No tenemos que escribir todo el texto acá, sino palabras clave. Cuál es la estructura de los dos escritos y si encontramos similitudes. En este punto, en el punto número 2, encontramos un artículo de opinión que se llama El enemigo de la prensa y fue escrita por Humberto Eco. Vamos a escribir cuál es la opinión del autor. En el tercer punto vemos otro artículo de opinión. La idea es que la leamos cuidadosamente y respondamos estas preguntas que son de comprensión y también de opinión acerca del texto. Y en el punto 4 debemos escribir un texto
de opinión, un artículo de opinión siguiendo esta estructura. Puede variar porque puedes tener hasta 4 párrafos. Pero en el párrafo 1 vamos a hacer la introducción del tema, vamos a lanzar nuestra tesis, que es lo que vamos a comprobar en el artículo. En el párrafo número 2 vamos a dar nuestra opinión. Obviamente esta opinión debe ser fundamentada con buenos argumentos, investigación, ejemplos, con los elementos que quieras tomar. En el párrafo 3 debemos escribir una conclusión, que es la que cierra el tema, la que resume lo que hemos dicho y lanza, digamos, una frase o una pregunta que genere reflexión. Estos son los temas sugeridos para tu escrito. Sugeridos digo porque puedes realizar el escrito con base a esos temas o con otro tema que te guste. Bueno, esta es la explicación de la guía número 3, del tema de la guía número 3. Espero haber resuelto algunas dudas que pudieron haber surgido. Si no, entonces pueden realizar los comentarios o las preguntas a mi contacto directo. Muchas gracias.